Camaradas, ¿cómo están? Hoy recibimos pues a Jesús Mena, un medallista olímpico mexicano, y es muy interesante conocer su historia, porque en el camino, mi querido Chucho, hay una serie de adversidades que fuiste superando. Llegaste a esa medalla en el 88, una carrera brillantísima desde niño, pero lo que queremos conocer es todo lo que tuviste que dejar, todo lo que tuviste que hacer, que desde luego supongo que ya no pesa cuando tuviste esa medalla en la mano, dices, todo ha valido la pena. Y hoy, cruzando el Rubicon de los 50 y establecido, ya siendo un abogado y teniendo una familia muy sólidamente construida, también queremos saber dónde están tus siguientes proyectos, tu visión. ¿Cómo estás primero? ¿Cómo te ha tratado este maldito virus y qué has hecho para no contagiarte, Chucho? Mi querido Javier, pues como siempre un placer volver a platicar. Nos conocemos ya de hace muchos, algunos años, para no decir tantos, y como siempre, muy, muy pendiente de tus proyectos, de tus acciones, y felicitarte porque pues siempre vas adelante, siempre vas también tú construyendo una historia muy exitosa. Pues fíjate que lo que es mi aportación y la aportación de la familia ha ido en el sentido de procurar quedarnos en casa lo más posible, para que podamos pues tomar mucha más conciencia de la gravedad de este problema y bueno, pues tengo yo ya varios meses de no poder ver a mis papás, pero pues ahora con la tecnología que te acerca en estos casos, pues diario estamos en comunicación, pero no te creas, se extraña el contacto físico. Creo que así somos además los mexicanos, que nos gusta pues estar cerca, dar una palmada, dar un abrazo, dar un beso, y eso se extraña, pero bueno, pues hoy los tiempos son así y tenemos que adaptarnos y ajustarnos a lo que estamos viviendo. Fíjate nomás, aquel 88 yo estaba entrando a Televisa, tú estabas consolidando tu carrera, después ha pasado el tiempo y ustedes no están para saberlo, pero los hijos de Jesús y mis hijos han crecido en la misma escuela, en el Sierra Nevada, somos satelucos y ahora pues tenemos a dos hijos que se empeñan en llevarse muy cercanamente. No sabemos si para bien o para mal. Para bien, porque sabemos que detrás de ellos hay papás muy pendientes, y para mal, porque son unos diablos los dos. Les gustó la noche, todos los esfuerzos que hacía Chucho en su juventud para ausentarse y no aparecer por esos lugares, le gustan mucho a Chuyo, su hijo, y a mi hijo Pablo, así es que estamos en esa plena etapa de estar cuidando que no se rompan, ya saben qué, y que crezcan y que aprendan. Así es que tenemos una historia, como ya dijo Chucho, muy larga. Y luego Juegos Olímpicos, ya yo dirigiendo el área de deportes, Chucho se convirtió en un gran comentarista y nos ayudó a entender muchísimo el tema de los deportes. Bueno, primero, Chucho, vámonos para atrás. ¿Qué es lo que hace que alguien como tú, un joven como tú, decida ser clavadista? Lo primero, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Dónde vivías? Ya expliqué que en Satélite eres sateluco. ¿Cómo eran tus papás? ¿A qué se dedicaban tus papás? ¿Viven tus papás? Sí, fíjate que afortunadamente mis papás viven. Mi papá era contador público, trabajaba en el gobierno. Si acaso cuando empezábamos, me parece que estaba en la Secretaría de Salud, porque luego pasó al ISSSTE y del ISSSTE terminó su carrera en Pemex. Mi mamá, pues dedicada a sus hijos. Yo soy el mayor tengo un hermano que se llama Didier, una hermana que se llama Enedí. Éramos los 5 de familia que vivíamos allá en el fraccionamiento Los Álamos. Esto es ahí sobre la avenida Lomas Verdes, subiendo del lado izquierdo. Ahí llegamos de muy pequeña. Yo tendría 4 o 5 años cuando llegamos. Había muy poquitas casas en ese fraccionamiento. Y los inicios, pues justamente se dan en la alberca más cercana a ese lugar, que era la unidad Cuauhtémoc, en el Seguro Social. Y todo a la pregunta de cómo fue que terminamos, porque los tres hermanos terminamos en los clavados, obedece a que en alguna ocasión, tenía yo 8 años, mi hermano 6, mi hermana 3, mi papá consiguió pues una cabaña en Huastepec para irnos unas vacaciones de Semana Santa. Y nos fuimos los 5. Íbamos mi papá tenía un bochito verde
una maravilla el carrito. Y cuando llegamos allá, pues no habíamos visto ninguna alberca, entonces los tres queríamos estar en la alberca, ¿no? Y mi papá, bueno, pues venía, no, se metía uno, lo sacaba, entraba otro, y así se la pasó toda la semana. Y recuerdo que en el regreso, ya para la casa, le comentaba a mi mamá, oye, pues sí sería bueno que aprendieran a nadar estos niños, porque pues yo también quiero tener vacaciones cuando nos vamos de vacaciones, para no estar a cada rato yo ayudando a que ellos pues, estuvieran en la alberca. Y así fue, nos inscribieron en la Unidad Cuauhtémoc a los tres. El procedimiento en la Unidad Cuauhtémoc a la fecha tiene al inicio de las albercas un chapoteadero que debe medir unos 35 centímetros. Posteriormente empieza la alberca olímpica, en donde pues empiezan los carriles de natación, bueno, está el nivel bajo, es decir, a unos 60, unos 50, y se va haciendo profundo conforme se acercan las plataformas, ¿no? El procedimiento es que uno estaba en el chapoteadero y cuando ya más o menos estabas ahí un rato, un tiempo, te pasaban en los primeros carriles para enseñarte a nadar. Y después pasabas a los siguientes carriles, que ahí eran los que ya sabían nadar. Normalmente dicen los que saben de natación que un niño le toma unas 6 semanas en aprender a flotar. Lo primero que es aprender a flotar para que después te enseñen a nadar. Por alguna razón desconocida para todos en la Unidad Cuauhtémoc, pasó un mes, pasó 2 meses, pasaron 3 meses, pasaron 4 meses y no podía flotar. Generaciones venían de niños y me pasaban y yo seguía en el primer carril porque no podía flotar. Pasaron 5 meses y a los 6 meses justamente, por una razón igualmente desconocida para todos, pude flotar. Casi hacen ahí una fiesta los maestros en la unidad. Y me dijeron, oye, pues muy bien, pues ahora, qué bueno que ya aprendes a flotar, ahora sí te vamos a enseñar a nadar. Y dije, no, yo ya, o sea, ya no quiero aprender a nadar. Y yo veía, cuando terminaba la clase, nos íbamos a los trampolines. Y lo que me llamaba la atención de los clavadistas es que ellos se subían, se aventaban y de donde caía solamente le nadaban a la orilla. Era todo. Dije, tiene que ser mi deporte porque aquí no sé nada. No quería nadar, no quería el polo acuático, que es peor. Tú sabes que ahí además de nadar, pues hay que ser muy aguerrido. Y el nado sincronizado, bueno, pues en esa época también todavía nada de mujeres, ¿no? Y así llegué yo a los clavados. Me recuerdo una vez subí a la plataforma de 5 metros, estaban toda la clase de clavados con un entrenador joven, muy joven, nuevo, de nombre Gustavo Osorio, y cuando yo subo a la plataforma, estaban todos ellos que no se querían aventar. Le pido permiso, oigan, ¿me deja aventar? Y me aventé, me volví a subir y les dije, ¿cómo puede ser que este niño que es de natación venga y se aviente y ustedes son de clavados, no se quieran aventar? ¿Te quieres venir a los clavados? Sí, me quiero venir a los clavados. Y me cambié a los clavados. Mi mamá seguía pensando que me llevaba a nadar y yo ya estaba en los clavados. Hasta que unas semanas después, pues ya le tuve que decir, oye, mamá, pues tú me llevas a nadar, pero yo ya me cambié, ya no voy a nadar, yo estoy en los clavados. Bueno, ¿cómo puede ser posible? Y eso es peligrosísimo. ¿Y de qué se trata? ¿Y cómo te cambiaste? ¿Y cómo le hiciste? Total, ya fue a hablar ella con mi maestro, que fue Gustavo Osorio, y lo reitero porque Gustavo, ese entrenador joven que estaba en la plataforma de 5 metros, es quien me lleva a la medalla olímpica. Ese entrenador que ahí conocí en esa plataforma. Y bueno, pues ahí se empieza a tejer una historia complicada, sí, porque de inicio debo decirte que ante este desconocimiento de qué era el deporte, porque yo lo que no quería era nadar, pues no sabía qué se necesitaba para ser clavadista. Y nada más como ejemplo de la falta de capacidades, si tú quieres, o de la falta física, cuando yo llegué a los clavados, tenía yo creo unos 10 días, no tenía más, y me llamó el entrenador, me dijo, oye, ven, a ver, salte. Y ya me sacó y me dijo, siéntate aquí en el piso y estira las piernas. Pues ya me senté, estiré las piernas, y me dijo, hijo, a ver, párate. Ya me paré, a ver, pon las piernas juntas, y se tienen las piernas chuecas. Es decir, digamos que de la cadera hacia las rodillas estaba bien, pero en las rodillas se abrían. Ajá. Se abrían.
Oye, ¿tú vas a la escuela? Sí, sí, yo estudio primaria. Bueno, pues mañana te traes el diccionario. Ya sabes, el gordote, ¿no? Ujú. Vamos. Oye, mamá, me dice el entrenador que mañana tengo que llevar el diccionario. ¿Cómo? ¿Y para qué? No, pues no tengo ni idea, pero me dijo que lo llevara. Bueno, entonces mi mamá nada más me dijo, ese diccionario tiene que durar a tu hermano y a tu hermana porque tiene que ser generacional, así que cuídalo. Y sí llegué al otro día con mi diccionario, pues dije, maestro, aquí está mi diccionario. Ah, muy bien, agarró un pedazo de gis y pintó una raya en el piso. Me dijo, párate en un extremo, ponte el diccionario entre las rodillas y camina sobre la raya. Y entonces eso me ponía a hacer durante varias semanas y ya al final, 10, 15 minutos, me dejaba meterme en la alberca. Pues las piernas se me corrigieron, fíjate. No Y me esto lo digas. platico porque no tenía ni idea de lo que se requería. Yo tuve muchos compañeros súper talentosos, que de verdad ellos nacieron para ser clavadistas. Fue complicado, pues, y en cada etapa hubo que sortear varios obstáculos, pero bueno, lo haría 100 veces más. Oye, Jesús, a ver, te me fuiste muy rápido en el tiempo. ¿En qué escuelas ibas? Y este Gustavo Osorio, que luego es quien increíblemente para ir a los Juegos Olímpicos te permiten, digamos, contar con él en el primer proceso, pero después ya no te lo llevan y tienes que interactuar con Salvador Sobrino. Fíjate todo lo que hubo de esfuerzo, lo que hubo de inversión para que por un tema administrativo muy típico mexicano, Gustavo Osorio no pudiera estar a tu lado con esa medalla. Pero, ¿en qué escuelas ibas y qué tipo de niño eras? ¿Eras extrovertido? ¿Eras buen estudiante? Supongo que recuerdas muy buenas cosas de tu infancia con una familia muy cariñosa, con papás funcionales. Y luego, otro de los temas que te iba a preguntar, ¿por qué les pusieron esos nombres tan raros a tus hermanos? Fíjate que nosotros estudiamos en la escuela, se llamaba Educador Erasmo Castellano. Esta escuela estaba sobre Lomas Verdes, en donde hoy hay otra escuela. Esta escuela en la que estudiamos hasta el cuarto año, bueno, yo estudié hasta el cuarto año de primaria, mi hermano hasta el segundo, y la escuela cerró. La verdad es que nunca preguntamos, pero la escuela cerró. Y de ahí nos tuvimos que cambiar al Benjamin Franklin, que quedaba igual ahí cerca de Lomas Verdes. De hecho, la escuela estaba nueva porque el Benjamin Franklin tuvo otra o tiene otra plantel por las torres de satélite. Ajá. Nosotros nos cambiamos ahí al Benjamin Franklin de Los Álamos. Y ahí estudiamos quinto, bueno, yo estudié quinto y sexto y mi hermano pues igual hizo la primaria. Después la secundaria, nos fuimos todos al Kipling. Estuvimos en el Rudyard Kipling, ahí estudié la secundaria. Y para la prepa y también mi hermano, nos fuimos a La Salle, allá a la calle de Benjamin Franklin, Uh-huh. a la ULSA. Uh-huh. Digamos que de ahí hasta prepa, ¿no? La verdad es de que yo he dicho y siempre lo diré y no tendré palabras, no me alcanzan las palabras de agradecimiento por la familia en la cual me tocó vivir mis primeros años de vida. No falto a la palabra en decir que tanto mis papás como mis hermanos son personas de excepción, son grandes personas, son extraordinarios seres humanos y la verdad yo tuve una gran suerte de poder estar ahí en ese seno familiar, porque me ayudó a llegar a alcanzar los objetivos, pero igual les ayudó a mis hermanos. O sea, todos afortunadamente hemos crecido y crecimos en lo que quisimos y alcanzamos nuestras metas. Resulta que mi papá tenía un amigo, y digo tenía porque falleció antier, un amigo entrañable que se llamaba Didier. Y él, pues no sé, hicieron por ahí algún pacto de que su hijo se iba a llamar Didier. Entonces, mi hermano, pues lleva ese nombre en honor a un amigo del papá.
Y lo mismo mi hermana se llama Eneví Otilia. El nombre de Eneví es igual, eran tres amigos, pues. La amiga de mi papá, este nombre ella se llama Eneví. Y mi abuela, mamá de mi papá, se llamaba Otilia. Entonces, pues no sé, conmigo no les costó mucho trabajo porque mi papá se llama Jesús, así que ya verás que ellos fueron los afortunados. Oye, entonces tu jefa le daba chance de creer que mandaba en eso, pero en lo importante tu mamá era la que llevaba el control, ¿no? No, claro, como debe de ser, además, chihuahua. Oye, ¿y eras buen estudiante? Sí, me iba bien. Digamos que me fue mejor siempre de abajo para arriba, ¿no? En la primaria mejor, en la secundaria bien, en la práctica no era extrovertido, al contrario, era introvertido y lo era también porque, sobre todo ya cuando íbamos en secundaria y en prepa, pues tus amigos los fines de semana hacen reuniones y hacían fiestas. Y eso les permitía a todos ellos, digamos, hacer una hermandad diferente pues a la ausente. Porque para mí yo llegaba el sábado y yo lo único que quería era descansar, era no hacer nada, porque veníamos de un entrenamiento de 5 horas a la semana, incluyendo el sábado. Entonces eso, digamos, yo siempre tuve la fortuna de tener muy buenos compañeras y compañeros en secundaria y en prepa, pero eso, digamos, me tuvo siempre distante, alejado. Fíjate, no pude ir a ninguna de las fiestas de graduación, ni de primaria, ni de secundaria, ni el viaje de prepa, nada, porque pues al final estábamos entrenando. Igual cuando eran vacaciones de verano, pues yo recuerdo que quizás cuando tenía hasta los 10 años pude viajar con mis papás de vacaciones juntos, pero ya a partir de los 11 años y durante todo el tiempo que estuve activo, nunca pude viajar de vacaciones con ellos, por ejemplo. Uh-huh. Y pues bueno, esos son parte de los sacrificios que uno tiene que hacer, así que unos por otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿creciste viendo a Girón? Sí, crecí, yo crecí, claro, conocí a Carlos, me tocó incluso mi primer campeonato nacional abierto, fue en el CEDOM, en las instalaciones del CEDOM. Yo competí solamente en 3 metros, tenía 11 años, y yo no sé por qué en ese nacional compitieron tan poquitos, y me acuerdo que creo que era el Esto, que sacó una cabeza que decía, tiene 11 años y es 11º lugar nacional. Porque competimos nada más 11, pues. Uh-huh. O sea, había quedado en último, pero una manera elegante de decir que había quedado en último lugar. Fue en ese nacional y sí, además de Girón, que era la máxima figura por mucho. A mí me tocó, de hecho, yo tenía 12 años cuando Carlos gana la medalla en Moscú. Uh-huh. Y fíjate lo interesante, porque nosotros estábamos en ese momento preparándonos a los 2. Yo tenía 12 años, fui seleccionado nacional para una competencia que hace muchos años se hacía, tanto en mayores como en menores, que era el famoso Canamex, que competían los campeones, sobre todo en los niños y jóvenes, competían solamente el campeón y el subcampeón de Estados Unidos, Canadá y México. El país que era sede tenía derecho a poner 4 clavadistas, si no, nada más 2. Nosotros estábamos entrenándonos para el Canamex, que iba a ser en Estados Unidos. Entonces, mi papá no se fue de vacaciones por quedarse conmigo, se fue mi mamá y mis hermanos a Estados Unidos, y con una tía, y mi papá tenía que dejarme en el CEDOM, camino a su trabajo, temprano, a las 7 de la mañana. Entonces, yo tenía una llave de una casetita que había en la fosa de clavados, y había una telecita, blanco y negro. Ahí me tocó ver ganar a Carlos Girón su medalla de plata, lo cual fue algo muy estimulante para todos, porque pues es un compañero, una persona que estaba ahí contigo, o sea, que entrenaba, bueno, a veces entrenábamos juntos, ¿no? Porque ellos eran mayores, pero tener la posibilidad de verlo, de sentarte y
y estar admirando todo lo que hacían ellos. Y con él, el grupo de Paco Rueda, Salvador Sobrino, Miguel Ángel Zavala, Jorge Mondragón, que son todos ellos digamos que de esa camada. Fíjate, vamos a recordar aquel satélite, porque los satelucos luego no quieren que Lomas Verdes y Bulevares y Echegaray se consideren parte de satélite, pero sí él lo es. Esa escuela en la que ibas, el Benjamín Franklin, hoy está convertido en el Ann Sullivan, ¿no? Es correcto, hoy es el Ann Sullivan. Ok, y tenías ahí juntito la tentación de la cerca y de los arcos, tacos de barbacoa y los tacos de los arcos, que nada más te cruzabas la avenida, que además en ese momento podías cruzar la avenida Lomas Verdes caminando, si te fijabas de un lado al otro, porque no pasaban los autos, ¿no? Así es. Muy buenos, los pastores eran mejor de la cerca, sí. Que de los arcos, pero los arcos, los alambres siempre fueron mejores. Y la verdad es de que pues estaba ahí la tentación muy cerca, y bueno, pues es, digamos, toda esa zona, ¿no? De satélite, que hay, efectivamente hay algunos que dicen, no, eso, satélite no es eso, satélite son los circuitos. Oye, Jesús, a ver, lo estás diciendo tan fácil, o sea, de pronto querían tus papás que nadaras por un tema de supervivencia y de pronto te empezaron a gustar los clavados, te empezaste a aventar. Pero hacer clavados primero fuera del agua, o sea, lo que implica en flexibilidad, en fuerza, en elasticidad, en masa muscular, o sea, pero en dolor, en sacrificio, en repetir y repetir y repetir y volver a repetir. La motivación estaba en una medalla desde que empezaste a hacer los clavados. Tenías que tener algo superior que te impulsara, que te jalara y que no te hiciera desistir, porque ¿cuántos quieren, pero cuántos pueden? ¿Qué fuerza había como para decir, me voy a quedar aquí, pase lo que pase y tenga que dejar a un lado lo que tenga que ser? Y así fue en tu vida. O sea, la gloria olímpica lo valía todo. ¿Así lo visualizabas desde niño? Fíjate que de niño me pasó algo que creo que fue lo que me dejó ahí. Primero, ya cuando, digamos, aprendimos los movimientos básicos, muy básicos, Gustavo organizaba competencias entre el grupo de niños, pues éramos 14 niños quizá, o 15 los que estábamos en su grupo, y organizaba competencias entre nosotros con los ejercicios que ya habíamos aprendido. Y él era el juez, ¿no? Entonces él se ponía en su silla, te aventabas tú y te daba la calificación. Eran 3 o 4 ejercicios. Entonces cada quien tenía que hacer su suma mental y al final decir cuántos puntos había hecho. Y él, había unas tiras de plástico. Tiras de plástico, decía primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y ahí fue mi primer premio, digamos, o recompensa, fue una tira de color verde de tercer lugar. Ya luego se descomponía porque algunos como que contaban medio mal y entonces las cuentas como que nadie anotaba y todo era mental. Mejor dijo Gustavo, mejor vamos a otra cosa. Y enseguida, al año siguiente de que llegué, en los primeros eventos que empecé a participar, me empezó a ir bien. Y eso creo que fue básico para quedarme. Me entregaron un reconocimiento como novato del año muy temprano, en el 77 por el semestre del 76. Y de ahí tan solo pasaron un par de años para que en 1979 yo fuera ya seleccionado nacional. Y me tocó viajar a Alemania en el 79 al Campeonato Mundial de los Campeonatos Centroamericanos. Tenía 11 años. Pero bueno, hubo ahí una situación que me acompañó por algunos años. No sé ni por qué, pero bueno, a lo mejor uno se mentaliza y el entrenamiento previo al viaje, algo me pasaba. Me lastimaba o algo me pasaba. En el 79, antes de ir al aeropuerto, porque me acuerdo que el vuelo salía a las 6 de la tarde, nos citaban a entrenar a las 12 del día y me pegué en la mano con el trampolín. No le hice mucho caso, pues no hago el cuento largo, estando ya en Alemania, me tuvieron que enyesar porque iba ya fisurada. Se agravó, tenía 11 años. No pude competir, luego competí en los centroamericanos, quedé en quinto y sexto lugar, lo cual pues no estaba bien porque pues, no esperaba eso, pero tampoco había entrenado. Y pero eso digamos que fue
me retaban los clavados. Y me retaban porque sabía que no tenía, no tenía las condiciones o las cualidades. Que debo, digo, como dicen, hablar de uno es vituperio, pero nada más como comparación. Uh-huh. Para el fútbol era muy bueno. Uh-huh. Muy, muy bueno. O sea, yo jugaba fútbol, la verdad me encantaba y creo, y la gente que me vio jugar dice que jugaba bien. Uh-huh. No lo sé, yo me sentía muy a gusto, era centro delantero, metía goles, pero olvídate. Pero para eso sí me sentía como pez en el agua jugando fútbol. Acá no. Y a lo mejor eso fue también lo que me hizo quedar el reto de saber que tenía que entrenar más, que tenía que esforzarme más para poder estar más o menos al nivel de los que sí tenían cualidades, ¿no? A ver, 11 años, alguien que ya está viajando solo necesita ser muy maduro y que sus papás confíen mucho en el sistema. Quizá eran otros tiempos. No había el tema de abuso infantil, el tema de le van a generar algún problema, lo van a maltratar. Hoy, ¿qué ha pasado el tiempo y que volteas a ver ese niño de 11 años? ¿Qué tenía ese niño y qué tenían los papás de ese niño para dejar que ese niño empezara a forjarse así en la disciplina? Claro, era algo muy bueno, ni modo que estuvieras yendo a Woodstock a los 11 años a fumar mota, ¿no? Claro, yo creo que tenían, mis papás siempre tuvieron confianza en el entrenador. En este caso en Gustavo, porque Gustavo viajó. Pero además debo de decir que éramos una familia, porque al final los que terminábamos siendo seleccionados, normalmente entrenábamos todos juntos, es decir, nos conocíamos a los papás de los seleccionados. Los papás también de alguna manera procuraban hacer algún tipo de reuniones o de kermés para conocernos entre la gente que estaba en los clavados. Entonces, esa es la gran diferencia del día de hoy, que cada quien, yo creo que también los entrenadores asumían el compromiso ante los papás de que iban a cuidar a nosotros, que nos iban a cuidar como si fuéramos hijos de ellos. Uh-huh. ¿Había otro tipo de valores? Jesús, ¿crees que ha cambiado un poco eso? Que antes era imposible pensar en todas las cosas y casos que escuchamos de entrenadores con deportistas jóvenes y niños. Yo creo que, bueno, evidentemente son otros tiempos, y me parece que en los que me tocó a mí ser niño y viajar, porque nos tocó ir a diferentes partes del mundo a competir, yo creo que había mucho respeto en ambos sentidos. Es decir, era impensable que yo le pudiera contestar algo a mi entrenador, porque era una figura de autoridad mi entrenador, y eso, de hecho lo comenté no hace mucho, mi entrenador era como mi papá. Yo no podía faltarle al respeto, y yo estoy convencido que todos estos entrenadores igual nos veían como sus hijos. Uh-huh. Es decir, nos cuidaron como tal, como si fuéramos sus hijos. Y bueno, pues yo creo que eso fue determinante para que toda esa camada, toda esa generación, pues no tuviera ningún problema de los que hoy se escuchan a menudo. Uh-huh. Como una anécdota nada más, y ya chocheando un poco tú y yo, ¿cómo ocurre que, por ejemplo, tú tienes un año más que yo, pero cuando teníamos 10 años y teníamos que hablar con la mamá de nuestros amiguitos, aunque fueran muy cercanas, le decía señora, y hoy tu hijo o mi hijo le dicen, y desde niños, le dicen a la mamá de ese amiguito, le dicen Erika, Verónica o Adriana, o sea, ches igualados tuteando, pero en fin, claro que desde luego esto es forma y no fondo como lo que estamos hablando. A ver, ahora déjame recuperar un poco la información. Lo que te ilusionaba era que progresabas, que te retaba, que ibas avanzando, que ibas obteniendo éxitos. Habías visto, conocías lo de Capilla y habías visto de niño en la televisión el éxito
al que es posible llegar por un mexicano en los clavados con Carlos Girón, y además, pues Girón llegaba a entrenar junto a ti, de manera que tú decías, esto es viable. Tenías 11, 12 años y habías decidido que ese era un motivo de vida. Obviamente tus papás decían, no puedes descuidar la escuela. Hasta ahí vamos bien. Sigues avanzando, y ¿cuáles son tus reflexiones sobre los apoyos que fuiste recibiendo por parte del sistema deportivo hasta Seúl? O sea, del momento en el que empiezas en el IMSS hasta la medalla en Seúl, ¿todo lo que fuiste recibiendo de apoyos era satisfactorio, era bueno, era lo necesario? ¿O desde ese momento había carencias? Porque hoy se escuchan muchas quejas por parte de los deportistas. ¿Ustedes no? Mira, y déjame hacer nada más una acotación justo de lo que comentaste respecto de la escuela. Uh-huh. Hubo un mes, yo estaba ya en primera secundaria, no me fue bien en la escuela. Y me recuerdo que mis papás me llamaron a la sala y me dijeron, lo más importante es la escuela. El deporte, qué bueno que lo hagas y qué bueno que te gusta, pero aquí lo más importante es la escuela. Estás castigado un mes hasta que vuelvas a tener buenas calificaciones. Si fallas en tus calificaciones, vas a tener que volver a dejar de ir a los clavados. Y un mes no fui a entrenar porque había bajado mis calificaciones. Entonces, eso fue lo que nos inculcaron. Ya de ahí nunca tuve ningún problema, pero eso fue una llamada de atención. Que además en ese mes, pues varios de mis compañeros que ahí íbamos, pues se me alejaron un poquito. Pero regresando al tema de los apoyos, mira, yo creo que en un deporte como el nuestro, de los clavados, lo más importante en aquella época, igual ahora, pero lo más importante es que tengas una instalación. O sea, más allá del equipamiento, porque nuestro equipamiento es un traje de baño y una gamuza, unas chanclas, una toalla, que es lo que utilizamos, ¿no? para hacer el deporte. Lo importante es que toda esta gran infraestructura, la alberca, las calderas, el agua a temperatura, los trampolines los más nuevos, las plataformas en perfectas condiciones, el gimnasio de calentamiento, de acrobacia, pues tener todo eso. Y eso era el apoyo, yo siempre lo vi por parte de la autoridad justo ahí. O sea, porque más allá de que me dieran a mí algún dinero, alguna beca, que fue, el Seguro Social nos daba un apoyo pequeñito, lo cual siempre se agradeció. Pero en mi mente siempre, yo lo que pensaba es que, pues, ¿cómo iba a ir a pedir yo que me dieran algo más cuando yo podía ir a una alberca con trampolines y tener un entrenador que pagaba el Seguro Social, por ejemplo? Entonces, los temas que, además, bueno, nosotros siempre hemos sido un deporte que yo he dicho virtuoso, porque ha habido resultados y dan apoyo, resultados, apoyo. Entonces, desde hace muchos años estamos en este círculo. Me refiero desde Capilla, ¿eh? Uh-huh. O sea, siempre ha habido en los clavados, y eso ha sido el éxito. Hoy los clavados es el deporte que más medallas ha aportado a México en los Juegos Olímpicos. Y yo creo que eso tiene que ver, porque siempre ha habido confianza, apoyo, resultado. Confianza, apoyo, resultado. Y en ese sentido, en esa época, pues así sucedía. Más allá de tener una beca gigante, no lo necesitamos. Necesitamos más bien lo otro que siempre el Seguro Social, el Comité Olímpico, o sea, es decir, el CEDOM, siempre estuvieron disponibles, siempre estuvieron listos. En el CEDOM incluso, pues ahí yo dejé mi adolescencia, por lo menos, porque ahí estábamos prácticamente todo el día, ahí comíamos, ahí cenábamos, ahí estudiábamos. O sea, estábamos ahí prácticamente concentrados, no ni siquiera en vacaciones, concentrados entre semana. En diciembre nos íbamos a Huastepec, ahí hacíamos nuestros entrenamientos que eran unos campamentos terribles porque nos hacían entrenar desde las 7 de la mañana. Me acuerdo que, imagínate, a las 7 de la mañana, bueno, antes nos levantaban cuarto para las 7 porque teníamos que ir corriendo en la parte de arriba de Huastepec, de las habitaciones corríamos hacia el estadio de fútbol, donde jugaba el Zacatepec. Y ahí había a las 7 clases de ballet, a las 7 de la mañana. Tú estabas todo dormido, todo tieso, todo duro,
y de ahí íbamos a hacer pesas, y de ahí cama elástica, de ahí entrenar, desayunar, no, era todo diciembre. Entonces, los apoyos, digamos que más bien habrá un momento en que te platique previo a Seúl, más bien una historia que tiene que ver con eso, los apoyos, pero en general, tuvimos lo necesario para poder desarrollar. ¿Cuántas horas, Jesús, más o menos en promedio, dejabas por día entre los últimos años de la infancia y la adolescencia? O sea, ¿entrenabas qué, 6 horas al día? 5 horas al día. Nosotros entrábamos de 2 de la tarde a 4 de la tarde, un poquito antes de las 4, porque el comedor lo cerraban a las 4. Al 10 para las 4 nos metíamos, salíamos corriendo, y de 6 a 9, de lunes a viernes, y los sábados entrenábamos de 10 a 2 de la tarde más o menos. Uy, qué fácil lo dices, o sea, qué fácil lo dices. Pues imagínate, con qué ganas ibas a las reuniones el sábado, ¿no? No, estabas muerto. Y nunca, no hubo un solo día, un solo momento, un solo segundo que dijeras, voy a cambiar de vida, ya no puedo más con esto. O sea, yo sé que lo disfrutabas, que realmente esa es la clave, la pasión estaba en ti, la llama estaba en ti prendidísima, pero de pronto los cambios hormonales de un niño, un adolescente, y cuando ves que pasan las chavas y que los otros se están divirtiendo en cosas diferentes, ¿no te hace voltear a ver y decir, ¿vale la pena lo que estoy haciendo aquí? Fíjate que como afortunadamente fueron constantes los resultados, eso era lo que, digamos, me siguió amarrando, me siguió atando, me siguió motivando, me siguió, yo podría decir que desde el 79 hasta el 88, en esos años, siempre hubo un resultado bueno que me hacía quedarme, que me hacía, que me llamaba y me seguía diciendo, sí vale la pena, sigue esforzándote, sigue trabajando. A lo mejor uno lo podría comparar ahora con los golfistas, ¿no? Que dicen que basta que le pegues a un golpe, que hagas un tiro bueno para que regreses al otro día. Okay. Aquí, pues, algo así parecido, ¿no? Bueno, vámonos, porque fíjate, llevamos 45 minutos muy divertidos. Vámonos entonces, sigue el proceso, siguen los éxitos y finalmente llegan los Juegos Olímpicos. Tú estás sobre los 20 años, los anteriores estaban muy pronto. Eran los Juegos Olímpicos de Seúl, era el llamado que la vida te había hecho a la trascendencia. Y tenías ni más ni menos que a Ni Xiong, que después fue campeón olímpico en el 2000, una maravilla el chino, y a Greg Louganis, que es hablar del Pelé de los clavados. O sea, llegaba Jesús Mena, pues digamos que incluso rayando la actuación más importante de tu vida, las posibilidades de el 1 y el 2 estaban muy lejanas, pero el tercer lugar era oro para ti. Ese bronce fue oro para México, Jesús. Fíjate que a mí me ilusionó mucho que terminando la temporada del 88 previa a los Juegos, nosotros no teníamos ranking mundial, pero si hubiera existido un ranking en aquella época, yo creo que hubiera terminado entre los primeros 5 lugares del mundo en la plataforma. Uh-huh. Me ayudó mucho competir en el trampolín de 3 metros en los Juegos. Nunca había ido en los Juegos Olímpicos. No sabía de qué se trataba, nunca había estado bajo esa presión. Me sirvió demasiado, muchísimo en la participación en 3 metros, en donde terminé en 7º lugar, días antes de la plataforma. Y sí, cuando competía en Louganis había 2 medallas, porque Louganis iba a ganar una, sí porque sí. Y en ese momento, bueno, pues también estaba compitiendo Lee Kong Chen, que había quedado en 3er lugar en Los Ángeles. Es decir, pues lo mejor del mundo estaba ahí. Me costó mucho trabajo pasar a la final. Pasé en 10º. Y eso afecta porque en clavados, el que pasa en 12 es el primero que se tiene que hacer el clavado. Y los jueces tienen cierta predilección por los que pasan por los últimos, porque además hicieron una buena competencia eliminatoria. Pero bueno, más allá de todo, pues fuimos ahí poco a poco avanzando en la competencia. Y sí, digo, para que doble oro, pues
la medalla de bronce, ¿no? Ujú. Para ahí, ¿por qué no fue Gustavo Osorio y qué tanto te afectó? Esto también es increíble, ¿no? O sea, tantos años de esfuerzo del sistema mexicano que seguramente después ni siquiera saben los gobernantes qué están, o sea, qué están invirtiendo y por qué lo están invirtiendo, pero tanto tiempo construyendo una mancuerna para que a la hora de la hora dejes a un chavo de 20 años sin su mentor. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hacen esas cosas y las siguen haciendo? Rápido. Nos dijeron para empezar la temporada 88, esto es en octubre del 88, nos dijeron cuáles eran los requisitos para ir a los Juegos Olímpicos. A todos los entrenadores y los clavadistas, a la preselección. Y el resumen era quien tuviera más medallas internacionales en los campeonatos por alrededor del mundo, al final de julio se hacía el corte y se decía quién iba. Cuando eso sucedió, yo tenía, me parece que 5 o 6 medallas internacionales, y el que me seguía tenía una medalla. En las mujeres, María José era la que había ganado medalla, nadie más. Y nos dijeron a los dos, tanto a María José como a mí, nos dijeron, ustedes ya son seleccionados olímpicos, prepárense para los olímpicos. Todos los demás van a entrar a un campeonato selectivo y pues los que queden acompañan a Alcalá y a Mena. Nosotros en julio, a finales de julio, empezamos a hacer un trabajo de preparación física otra vez en el último tramito, un microciclo, para llegar bien a septiembre, a los Juegos. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que a mediados de agosto nos llaman a María José y a mí, junto con los entrenadores, con Gustavo, a decirnos que había cambiado el tema y que ahora si queríamos ir a Seúl teníamos que competir en el selectivo nacional. Dijimos, oiga, pero es que nosotros, y ustedes nos dijeron, no estamos entrenando en el albergue, estamos haciendo otras cosas, si quieren. Eso obviamente nos molestó a todos, empezando por Gustavo. Gustavo se enojó, con justa razón, porque nos hicieron, te digo, de los obstáculos que hay que ir brincando. Yo competí en el selectivo y en la prueba de 3 metros clasifiqué por .05, la mínima diferencia contra el tercer lugar. Me acuerdo que revisaron esas sumas, no sé cuánto tiempo y cuántas veces, para saber que estaban bien. .05, Javier. Y en la plataforma le gané al tercer lugar por 6 puntos. En el último clavado le gané a un joven, que en ese momento era un niño, bueno, un joven, de nombre Fernando Platas. Uh-huh. Él quedó en tercer lugar. Entonces, cuando ya volvimos a estar seleccionados, Gustavo hizo una declaración en el sentido de que le parecía poco profesional y poco ético que nos hubieran hecho hacer esto cuando la cosa había sido de los acuerdos diferentes. Yo creo que esa declaración no les gustó a alguien, y a la hora de elegir entrenadores, pues a Gustavo no le tocó, y habrá quien diga que fueron los primeros lugares. Jorge Mondragón ocupó los 2 primeros lugares en el selectivo, fue su entrenador. María José fue la única que al final fue su entrenador. La buena fortuna que tuve es que el entrenador de María José era Salvador Sobrino, con el cual yo tenía una amistad entrañable, pero de amigos. Uh-huh. De amigos, porque él nunca me había entrenado. Pero bueno, pues eso al final ayudó, porque pues lo veía como un amigo, pues. ¿Gustavo vive, Jesús? Sí, claro, Gustavo vive. ¿Cuántos años tiene ahora? Gustavo debe tener unos 60 y altos. Uh-huh. 70 quizá. Y poco reconocido, ¿no? Pues yo creo que sí, por lo menos nuestra familia y el entorno lo reconoce, lo aprecia, le agradece, y siempre estaremos pues eternamente agradecidos. Para él también fue pues todo el trabajo que él hizo. Él fue un entrenador empírico que aprendió con nosotros, y eso también tiene su mérito, porque él dejó de ser clavadista, era un clavadista, dice él, de regular, y se hizo entrenador, sin más allá de nada. Nos tocó aprender juntos y fue una experiencia muy bonita. Oye, viene la medalla y México se paraliza, una transmisión que en ese momento no había ni ESPN, ni Fox, ni redes sociales, o sea, había que verlo
por Televisa o por la televisión del Estado, ¿no? Y bueno, en ese momento el nombre de Jesús Mena adquiere una dimensión nacional brutal, regresas y pues seguramente te diste cuenta, ¿no? Cómo cambió tu entorno, te volviste famoso, llegaron los contratos, llegaron los comerciales, llegó pues la recompensa. ¿Cómo se maneja eso? No es fácil subirte en un ladrillo, no es fácil decir dónde quedó la persona y ahora ya cómo se maneja la celebridad. Nadie te enseñó eso, nadie te dio un curso. Oye, mira, Jesús, si ganas la medalla te va a pasar esto y te tienes que comportar ahora así. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo te afectó para bien o para mal? Y para mal. Hubo dos momentos importantes. Primero, al día siguiente de la medalla, me invitaron a platicar al puesto de transmisión, Felipe Muñoz y Carlos Girón. Ellos me invitaron y me empezaron a platicar que la vida iba a ser diferente, que había fama, y me platicaron ellos cómo habían manejado desde su punto de vista en su vida, pues el que habían ganado una medalla. Esa plática fue muy valiosa para mí porque la verdad es que ni idea de lo que iba a pasar en México estando allá. Me dijo también algo el jefe de la delegación, Toño Aguilar, y yo la verdad que los escuchaba, pero yo sentía que no era cierto, ¿no? Que era una exageración lo que decían. Y no, bueno, se quedaron cortos más bien, porque pues cuando ya regresamos todos, toda la delegación, desde la llegada al aeropuerto hasta ahí en Los Álamos, que hubo una fiesta en donde había una cantidad impresionante de personas que se dieron cita ahí, pues sí fue algo de verdad que explotó, digamos, ¿no? Y sin duda lo más importante fue que en casa, recuerdo que a los días de haber regresado, un día me levanté y me fui a desayunar y ya me iba y me dijo mamá, ¿ya tendiste tu cama? Le dije, no. Dice, bueno, pues aquí en esta casa tendrás una medalla olímpica o no la tendrás, pero aquí tienes que tender tu cama y eres uno más de mis hijos. Así que aquí la vida no cambia. Y no cambió y eso, bueno, pues nunca se me olvidó y me ayudó mucho a tener siempre los pies en la tierra. En ese momento, en el 88, ya aparece Paulina, la novia, que después se ha convertido en Paulina, la cómplice, la esposa, el amor de tu vida. ¿Ya existía ahí? Siempre he dicho que lo mejor que me dio la medalla fue haber conocido a quien fue. Yo la conocí el día que regresé, el día 3 de octubre que regresamos. Ella estaba entre estas personas que estuvieron en esta verbena. Me la presentaron ese día unos amigos del Kipling, justamente, y me llamó la atención porque se me hizo muy guapa, pero yo era muy pequeñito, yo pensé que tenía 12 años. Entonces me acuerdo que me dijo mi amigo, oye, déjame te presento a Paulina, va en prepa. Entonces dije, pues si va en prepa, entonces pues ya no tiene 12 años, ¿no? Y nos hicimos novios un mes y medio después, en noviembre. El 16 de noviembre nos hicimos novios y desde entonces hasta ahorita seguimos. Tenemos una hija de nombre Paulina y un hijo de nombre Jesús, y bueno, pues estas son las recompensas de una medalla olímpica. ¿A cuántos años de matrimonio? ¿Se casaron cuántos años después de novios? Estuvimos 6 años de novios. Nos casamos en el 94 más los 26 de casados. ¡Wow! ¿Y cómo se hace, Jesús, para pasar del cuarto de siglo casado? Pues mira, la verdad es que mi esposa también es fantástica, es una persona, es un gran ser humano, muy inteligente, muy comprensiva, muy amorosa y bueno, pues ahora sí que más bien yo soy el que tengo que esforzarme día con día para poder estar a la altura de lo mucho que ella me da. ¿Qué te falta, Jesús? ¿Dónde están? Después estudiaste la carrera, ¿no? La gente tiene que saber, no has hablado de la carrera en Derecho y te convertiste en notario
y pues nunca dejaste de crecer. Ahora, ¿qué te imaginas que viene? Digo, aparte, eres todavía alguien que tiene hijos. O sea, para ser abuelo te faltan unos añitos, pero ¿dónde están tus sueños, tus proyectos? Bueno, seguir haciendo, pues, día con día lo mejor en lo que me corresponde, justamente en la notaría. También no he estado alejado de todo el deporte. Ahorita soy uno de los vicepresidentes de la Federación Internacional de Pelota Vasca. Y bueno, pues ahora sí que procurando ser feliz en esta vida con lo que nos presenta y como se presenta, siempre tratando de buscar el lado bueno. Cuando volteas para atrás, Jesús, ¿de qué te arrepientes en la carrera deportiva? ¿Alguna decisión que debiste haber tomado en un sentido diferente? ¿O puedes decir, francamente, todo lo que fui decidiendo y lo que me ayudaron a decidir fue lo correcto? Yo creo que yo no movía nada y estoy contento y satisfecho con todo, porque digamos que fue una consecuencia. O sea, los momentos difíciles que hubo muchos, los momentos tristes, las lesiones, todo hizo que al final se dibujara o me llevara a donde pude estar, a ese podio olímpico. Como bien dices, ya cuando uno tiene la medalla en la mano y volteas hacia atrás con todo lo que pasó, con sacrificios, con esfuerzo, en ese momento con la medalla en la mano dices, claro que lo vuelvo a hacer las veces que sea necesario para tener esto en la mano. ¿Qué le dices a los chavos que hoy tienen 9, 10 años que están viendo esta entrevista y que empiezan en el deporte, independientemente de que sean los clavados, y que aspiran pues, a crecer, a ser campeones nacionales? Tú fuiste campeón nacional 23 veces. Eso es una brutalidad, habla de excelencia, de consistencia, de disciplina. Y es muy sencillo, si tuviéramos personas en México más consistentes, más disciplinadas, pues tendríamos seguramente mejores profesionistas, mejores personas y un mejor país, ¿no? Yo les diría que primero que los sueños sí se hacen realidad. O sea, hay veces que uno cree que hay cosas imposibles de alcanzar porque se ven muy lejanas. Y están lejos, pero sí se puede. O sea, sí se puede alcanzar. Yo, al igual que los niños que nos pueden estar viendo de 9 y 10 años, pues igual tengo 10 dedos en la mano, tengo 2 brazos, tengo 2 ojos, igual que ustedes. Y lo único es que hay que trabajar, hay que creer que sí se puede, trabajando y esforzándose y procurando ser mejores día con día. Y les diría que quizás se ve lejano. Ustedes que tienen 9 años o 10 años, quizás se ve lejano para cuando tengan 20, 25, pero al final vale la pena, hay una recompensa. Y si quieren ir por esa recompensa, pues hay que trabajar mucho, hay que dedicarse, hay que esforzarse, pero yo les diría que sí vale la pena. Dejar de ser mexicanos en serie para convertirse en mexicanos de excepción, como es tu vida, mi querido Jesús. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu ejemplo, y ojalá que con esta hora, con estos 60 minutos, logremos a través de tu historia inspirar a la gente, a los mexicanos, hoy en estos tiempos más que nunca, para hacer cosas diferentes y remolcar esto que tanto queremos y que tan lastimado está, que se llama México. Gracias, Jesús, por tu ejemplo. En el camino andamos. Gracias, mi querido Javier. Éxito y que sigas con la buena fortuna. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.